El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, junto con unos 200 agentes armados, irrumpe en el Congreso de Diputados, en el hemiciclo, donde se llevaba a cabo una votación de investidura. Habían pasado 5 años de la muerte del general Francisco Franco y se estaba llevando una votación de investidura porque el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el duque de Suárez, había dimitido unas semanas antes. Y podemos decir que el sistema estaba tensionado. Había un malestar creciente dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente con la incomodidad que representaba la legalización del Partido Comunista, el desarrollo del Estado autonómico, la pérdida de autoridad del Estado y sobre todo la violencia terrorista de ETA. Pero el malestar no era solamente dentro de los cuarteles, sino que también fuera de ellos. La sociedad estaba profundamente molesta por la crisis económica, el desgaste político, la inseguridad y el desempleo que no paraba de crecer. Por su parte, en Valencia, el general Jaime Molins del Bosch saca los tanques a la calle, nadie sabía lo que iba a pasar, hasta que el rey, don Juan Carlos I, aparece en televisión, defiende el orden constitucional, el golpe fracasa y se consolida la democracia. Pero ¿realmente se consolida la democracia o se consolida el régimen del 78? Porque después del 23F, el régimen del 78 quedó totalmente blindado. Todos los grupos políticos cerraron filas en torno a él y cualquier cuestionamiento profundo sobre el sistema en sí era visto o era asociado como un riesgo de desestabilización, de pérdida de la democracia. Y aquí viene el punto interesante, porque no se analizaron las causas del malestar, tanto dentro como fuera de los cuarteles, sino que se optó por avanzar por un modelo político, de consolidar ese modelo político sin resolver las tensiones que existían en esa época. Es por ello que el régimen del 78 hoy está fracturado y está colapsando. Por una parte se nos dice a los españoles que vivimos en una democracia consolidada, que tenemos un régimen perfecto, pero la verdad es que no es tan así. ¿Realmente podemos decidir, podemos elegir a las personas que nos representan? No, votamos a un partido y ese partido, el líder del partido, es el que decide quién representa a quién. Y con ello se ha creado toda una red clientelar, no solo a nivel estatal, sino que también a nivel autonómico. Hay que recordar que tenemos 17 parlamentos, 17 gobiernos autonómicos y con ello asesores, observatorios y una serie de entidades. Con ello, la red clientelar que se crea con el régimen del 78 y que financiamos todos los españoles es la que ha permitido perpetuar este sistema, un sistema que está haciendo aguas por todos los sitios. Porque España es un país donde la mayor parte de la población vive del Estado. Y me diréis, hombre, no, los empleados públicos no superan a los privados. Es que no son solamente los funcionarios, están las personas que trabajan en empresas públicas o en empresas participadas por el Estado. También están todas aquellas personas que trabajan en empresas privadas cuyo principal cliente es el Estado. Por lo tanto, tienes una red clientelar enorme. Y eso es imposible o es muy difícil de romper. Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer hoy, que es 23 de febrero, es analizar esas causas, ese malestar que tenían en aquella época los españoles, tanto dentro como fuera de los cuarteles, y básicamente hacer una reflexión si realmente fuimos capaces en aquella época de resolver esas tensiones y si esas tensiones que no se han resuelto serán las que nos llevarán a una situación mucho más tensa en la actualidad.